Hola a todos, soy Juana Caro y hoy nos encontramos en Tertulias con Juana, un espacio que son todos los miércoles a las 6 de la tarde, donde invito a diferentes personas a dar testimonio de su vida espiritual. Hoy nos acompaña Sandra Perdomo para hablarnos sobre el cuerpo como herramienta de conciencia. Sandra es diseñadora de interiores y del set especialmente. Es profesora de yoga, consultora de Feng Shui, yoga integral, coach ontológico también y de respiración, con énfasis en mindfulness, PNL, Ho'oponopono y con más de 12 años de experiencia. Bienvenida a este espacio, Sandra. Gracias, Juanita. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Sí. Cuéntanos cómo comenzó ese camino, Sandra. A mí me pareció hermosísimo cuando me lo compartiste. Realmente empieza en casa. Tengo un par de papás muy despiertos a muy temprana, llenos de búsqueda de herramientas. Muchas herramientas buscaron en su juventud. Fueron padres muy jóvenes, 18, 19 años. Entonces, imagínate. Y en mi casa fue parte del proceso de nuestra educación, en la búsqueda y en todo lo cotidiano de un hogar con padres muy jóvenes, pero con una búsqueda increíble. Ahí realmente empezó. Mi primer curso lo hice a los 19 años, que me lo dio mi papá, y fue como el primer despertar. En esta semana hablábamos con mi hermano Oscar, que lo vas a tener aquí, y hablábamos y decíamos, wow, a los 19 años míos y como a los 14 de él. O sea, él se entusiasmó porque a mí me gustó mucho. Y mi otro hermano igual también empezó. Entonces viene de familia, realmente viene de familia. Increíble que hayas tenido esa oportunidad, que tus padres te estuvieran también en este camino, porque siendo tus maestros te iniciaron en esto y luego sigues tú desde los 19, seguiste practicando, seguiste activa en este despertar. ¿Qué te hizo despertar entonces? No tanto porque empieza la adolescencia, entonces tú sabes que hay otros intereses, pero el ejemplo de mi mamá que empezó con una búsqueda en su conciencia corporal, en encontrar algo, mi papá también la meditación trascendental, juntos, como buscando algo más allá, como que estaba el ejemplo. Mis amigas se acuerdan que iban a mi casa y decían, que sus papás, que los papás están meditando de Sandra. Y realmente todo inició como con mayor conciencia y con una búsqueda de alguna manera desesperada. Fue hace 14 años que tuve un quiebre en mi vida. Mi marido partió tristemente y él pues se fue y dejó 2 niñas chiquitas conmigo y yo no sabía cómo arrancar eso. Eso fue demasiado fuerte. Hoy puedo verlo como con una gratitud infinita porque pues fue muy profundo, fue muy fuerte, pero me ha llevado a realmente a un descubrimiento de un mundo interior que no es que yo agradezca que haya sido así, pero que encontré que ese era el camino para recorrerlo. ¿Y qué fue el que finalmente escogiste tú? La semana pasada hablamos del plan del alma y aunque no podamos entender que nosotros escojamos esas situaciones de sufrimiento, algo tan duro como es que tu pareja se haya ido de un momento a otro, te hayas quedado con 2 niñas y comiences a mirar cómo sales adelante y cómo comienzas nuevamente a levantarte y a ser la mejor madre para esas 2 niñas que te quedaron. ¿Cómo comienzas entonces? Despiertas ahí y comienzas con herramientas que te ayudaron a ese despertar. ¿Tenías ya la meditación? ¿Tenías el ejemplo? Sí, un poco de aprendizaje tal vez, pero realmente ese quiebre cuando él enferma es que yo digo no puedo más con esto y empiezo a buscar. Yo ahí fue donde realmente empecé a crear un hábito de meditación muy temprano para poder atender mis hijas, atenderlo a él y empiezo a conectar con el cuerpo. Porque el cuerpo, yo toda la vida fui deportista, me encanta mucho la conexión, la conciencia corporal, el tema del cuerpo, me encantaba el deporte en general en el colegio, era lo que más me gustaba, yo no quería estar en el salón, sino como afuera. Y gracias a ese gusto y haber visto el ejemplo de mi mamá, sobre todo, que siempre nos incentivó mucho el deporte, pues empecé a observar el cuerpo cómo reaccionaba cuando yo sí me levantaba, hacía una práctica, respiraba, hacía ejercicio. Yo en esa época empecé a hacer mucho kickboxing porque me llamaba la atención y después entendí que era que mis piernas pedían
a gritos fuerza para todo lo que venía, para todo lo que estaba viviendo. Para todo lo que estabas viviendo. Y entonces, eso que tú nos dices, que empezaste a sintonizarte con tu cuerpo como una herramienta de conciencia, y digamos lo que también la conciencia es la forma como se experimenta aquí para todo, ¿cierto? Entonces es un juego, no nos escapamos, es un juego entre la conciencia y nuestro cuerpo para experimentarnos mutuamente y para encontrar esa conexión otra vez con nuestra conciencia. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, Fuera de lo que ya lo dijiste, del ejercicio, de la respiración, además no es una respiración como inconsciente, como sin tener ni idea. O sea, tienes que entrar allí. ¿Por qué no nos cuentas que eres tú la que estás en este camino desde hace rato? a ver, Juanita, realmente yo empiezo a crear conciencia con mi cuerpo porque el cuerpo se enferma. Ujú. El cuerpo se enferma y empieza a darme mensajes. Yo empiezo a interesarme por la enfermedad de mi esposo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasó a nivel psicosomático? O sea, toda enfermedad trae como un residuo psicosomático y yo hoy en día creo que muchas, casi todas, inician de manera psicosomática. Eh, Cuando yo busco esto, busco es qué puedo hacer con mi cuerpo. Entonces encuentro que respirar profundo hace un cambio en mi día, que levantarme temprano y atender mis pulmones, poder respirar hondo, quedarme ahí en silencio en el drama, en la víctima, porque todas las anteriores y muchas más, pero que respirar ayudaba, pues mi día era distinto. Obviamente a veces pasábamos muy mala noche y no era posible, pero veía la diferencia. Y eso se quedó para mí, en mí para siempre. No importa qué estemos viviendo, es muy importante ir adentro, ir a conectar con ese interior y respirar profundo. A veces digo, a veces nos embolatamos en, no sé la técnica, yo no sé hacerlo, cómo lo hago, es que en tal video vi o Sandra dijo, no, es empezar a volverlo cotidiano, es empezar a construir un hábito de permanentemente hacer pausas en el día y respirar verdaderamente profundo. Respirar profundo para transformar todo eso que se está creando a través del estrés, de los pensamientos, de las situaciones que todos vivimos y poder liberarlo de alguna manera. Yo hoy en día me estreso todavía, yo hoy en día tengo muchas situaciones que todavía son muy tensas, pero busco respirarlas y creo que eso ha sido de los mejores regalos que me ha traído esa conciencia. Y es que, o sea, estaba en el aeropuerto viniendo para Colombia y me pasó una situación tonta de que no hice el formato de para entrar a Colombia, y cuando tú tienes que hacer a último momento algo que te enredas con la ansiedad, no se sale, y finalmente lo que me ayudó otra vez como a que saliera el formato, que pudiera hacer todo, fue respirar y respirar profundamente, porque eso hay algo que dices tú, o sea, tengo que hacerlo, puedo hacerlo. Además, en la mente es otra herramienta que utilizas para poder conseguir lo que quieres, ¿verdad? Ese mantra que dices, puedo hacerlo. Y lo hice, y la respiración fue la que realmente me volvió nuevamente al centro. Eso es una tontería, pero es que esa tontería se repite cuando manejamos, cuando nos peleamos con nuestra pareja, cuando tenemos una discusión con el hijo, con la situación que sea. Diariamente la respiración vuelve y nos lleva a nuestro centro, nos conecta con esa, no sé, es como una calma, es una paz, es un lugar donde sencillamente es un remanso. Tal cual tú lo has dicho, así es un remanso. Buscamos, es que por el mundo en el que vivimos, buscamos todo el tiempo afuera. Ujú. Todo el tiempo afuera a ver qué me logra, qué me permite, cómo lo consigo, logrando esto, alcanzando lo otro, estudiando esto. Pero pocas personas, y realmente creo que aquí está el mensaje profundo que yo tengo mucho deseo de compartir con el mundo y que compartimos quienes lo hacemos como desde el estado de conciencia. Y es que no se puede más mirar para afuera. El mundo hacia afuera gira distinto. El mundo hacia afuera va para otro lado. Si yo sigo poniendo más mi atención afuera que adentro, voy para el lugar y voy en contravía de lo que realmente me va a permitir ser. ¿Y qué significa eso de ser? Poderme sentir plena, llena, confiada, segura, amada, valorada, pero por mí misma primero, porque buscamos esa
aprobación afuera, reconocimiento afuera, valor afuera, éxito afuera, cuando tú no te lo reconoces a ti. Y ese camino interior nos lleva a través de la respiración y a través de la conciencia corporal. Cuando yo inicié en empresas, que fue hace muchos años que tuve la fortuna de una amiga que me llevó a esto, yo no podía decir yoga porque la gente se... Yoga, si yo soy católica. Cuando dices que ibas a las empresas, ibas a enseñarle a las empresas a ser conscientes ya. De eso, porque mi amiga me lleva allá y me dice, haz lo que tú haces. Entonces yo digo, qué lindo es eso, y hoy en día lo recuerdo porque es que no es que yo elegí ir a tomarme un curso de yoga para compartirlo, es que yo lo tomé para instalarlo en mí. Y creo que ese llamado es muy importante para todos, o sea, yo no puedo ser abogado si no estudio ser abogado. O sea, yo primero lo instalo en mí, primero conozco los códigos y luego voy y hago lo que tengo que hacer. Y creo que eso en la conciencia es muy importante. Primero sé ese ejemplo, primero busca que realmente te haya funcionado a ti, te haya generado un cambio. Cuando yo veo esto, que esto está cambiando mi vida, yo no lo veía y me dice ella, mira, enséñale a estas mujeres cabezas de familia, mira, creamos este programa y esto empieza a darse y empieza uno a decir, oye, algo está pasando en mí, algo sí está funcionando que los demás lo perciben. Y eso ahí me apasiona, me coge con una pasión de decir, quiero algo por ese camino para mí. Es cuando entro a certificarme, es cuando entro a otras herramientas, como pensando que lo voy a mejorar para mí, porque jamás me imaginé que el mundo me iba a llevar como a compartir ese mensaje. ¿Y qué encuentro yo? Que cuando voy a decir que yoga, porque yo ya practicaba yoga, la gente tiene una resistencia, tenía una resistencia, porque eso ya no pasa. Hoy en día cuando digo yo, ¡sí, qué delicia! ¿Cómo haces yoga? Ya no, al contrario. Pero te digo que hace 15, 17 años eso sí era un tema. Y entonces yo desarrollé un programa que se llama Conciencia Corporal. ¿Qué es esto? Es que el cuerpo realmente fue mi herramienta para sanar. Yo meditaba, yo respiraba, yo todo, pero todo esto se hace a través de tu casa, de tu hogar, que es el cuerpo, de tu templo. Y cuando yo voy a mi casa y lo atiendo, porque es que hoy hablábamos inclusive en el almuerzo con mi hija que decíamos, yo sí he conocido personas que meditan mucho, pero viven tensas, encorvadas, todo les dispara, pero van allá y como que yo entiendo que en ese momento que meditan, liberan toda esa tensión. Eso es una manera de hacerlo. Pero ¿por qué vamos a desperdiciar eso cuando meditar se puede volver mi conciencia corporal, mi manera de pararme en la vida, mi manera de sanar mi cuerpo, mis emociones y mis relaciones? ¿Para qué desperdicio? ¿Sí? Pero cada quien toma su camino y la única verdad es que cuando yo asumo a las personas que tengo el placer y el amor de acompañar en grupos individuales, realmente asumir su corporalidad, asumir su templo, les ha transformado su vida para siempre. Porque es lo único que yo he encontrado en mi camino. O sea, si tú asumes tu cuerpo, si tú, no a tu cuerpo de forma, de que si me veo lindo, no, eso ayuda y como que eso es una consecuencia, pero no es el objetivo, porque si eso lo vas a volver al objetivo, es lo que encontramos en el mundo mirando hacia afuera, ¿sí? No, la invitación es a mirar para adentro, que si te ves bien afuera es porque que sea un reflejo de ese interior. Es que es un reflejo. Tal cual, pero a veces sí es muy lindo. Yo he conocido a muchas personas que llegan a mí muy lindas hacia afuera, pero que la vida las ha llevado a seguir mirando para afuera, por mandatos familiares, por sus formas de ser, por alcanzar logros, escalar cosas. Y cuando llegan ahí, yo tuve un grupo de ejecutivos que no eran felices. Que cuando yo les di la primera, como un speech que hice en una empresa, 4 se pararon y me dijeron, oiga, yo quisiera saber qué es eso, no tengo ni idea, yo no paro de trabajar, yo no disfruto mi familia, he fallado en mis relaciones, solo tengo plata. Y ese es y eso no es, ese es mirar afuera, ese es el común. Y cuando tú y dedicados al gimnasio, pero hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos hacia adentro para que eso sea desde un lugar distinto? Y explícanos ese ir hacia adentro, porque es encontrar tu presencia, estar presente en tu esencia, ¿qué es eso realmente? Y cómo y lo haces sintiendo tu cuerpo en la respiración, escaneando también, o sea, en la misma respiración vas escaneando cómo vas sintiendo que quedó tenso en el día, que no quedó tenso,
¿Cómo te sientes? ¿Estás triste? ¿Estás desubicado? ¿Estás frustrado? O sea, lo que sea, se queda todo, todas las experiencias del día se quedan en tu cuerpo. ¿Cómo las sacas? ¿Cómo Mira, las... ayer tengo un grupo de yoga que dicto en el colegio de mis hijas que amo profundamente y agradezco. Entonces yo sigo allá dictando clases, es como mi regalito, el regalito que me doy para ese grupo porque ya no tengo en este momento grupos de yoga. Y les decía anoche, una cosa es irse a dormir y otra cosa es soltar las tensiones, liberar todo esto, respirar profundamente, soltar músculos tensos, soltar emociones que fueron recurrentes en el día o una situación con la que me quedé y soltar esos pensamientos que puedo identificar en un instante que fueron repetitivos durante el día. Si yo logro hacer eso a través de un escaneo, yo sí me voy a mi cama distinto, porque ahí sí tiene mayor posibilidad de, ahí hay mayor posibilidad que yo tenga un sueño reparador, que no es lo mismo de irme a dormir. Y es una cosa que está cambiando culturalmente porque hoy en día muchas personas ya por lo menos lo oyen, tienen el run run de que dormir no es tener sueño reparador. Entonces es muy importante educar y realmente yo trabajo mucho porque las personas tengan muy claro el poder de la intención, que eso nos daría para muchas cosas, pero si yo hago un escaneo, necesito 3 minutos, no necesito más, pero atiendo mi cuerpo, respiro profundo, me quedo quietecita ahí en ese instante, atendiéndome. ¿Cómo me siento? Uy, qué dolor de cuello el de hoy. Uy, qué dolor el de aquí. Uy, esto me dolió y la rodilla. No importa, la exhalo con la intención de que se vaya lo que haya estado ahí, lo que lo trajo, ese impacto, ese pensamiento, o muchos dicen la vejez, listo, si te sientes viejo y sientes que la rodilla duele por viejo, pues libera la vejez, porque la edad está en la mente, la edad no está en nuestras acciones. Mi abuela murió de 92 años y todavía bailaba y todavía se movía y se agachaba, o sea, ella sí que me dio esa lección de que la edad está en la mente, la edad es mental completamente. Y si tú atiendes tu cuerpo como un templo, ¿y qué es eso de un templo? Es ese escaneo diario, es esa respiración profunda, es observar qué siento, qué emoción tengo, cuál fue la emoción dominante hoy, como cuando tú entras a una práctica de yoga. ¿Con qué emoción llegas el día de hoy? Listo. Y cuando vas al final de la práctica, ¿con qué emoción te vas? ¡Ay, la liberé! Es imposible que esa piedra con la que llegaste porque te cerraron, tú vayas con ella después de una práctica. Es imposible. Y en un escaneo, cuando tú abrazas esa emoción, la liberas. Yo escuchaba el otro día a una señora, una psiquiatra, que decía la importancia de escucharnos y atendernos nosotros mismos para liberarnos. Y eso a mí me caló mucho porque eso fue lo que yo hice innatamente con el cuerpo, ¿sí? Cuando yo empecé, sí, te observabas, respirabas, ponías la intención y te liberabas. tal cual, no lo pudiste decir mejor, así fue. Entonces yo hacía yoga y yo a veces terminaba llorando. Hay unas posturas o unos estiramientos más que posturas que yo, ¿y por qué lloro? ¿Qué? Eso es el sentimiento que salió. Y te digo que lloré muchísimas veces porque estaba ahí. He tenido grupos de mujeres donde a veces cuando hacemos práctica enfocada en la cadera, viene un dolor. Y en una práctica, en una clase me pasó algo particular y era, uy, yo ese dolor no es mío. Y yo decía, ¿de quién es? ¿De quién de la familia? ¿De dónde lo traigo? Y como que empecé a investigar ahí en esa respiración. Yo decía, es que a veces también cargamos cosas de familia. Todos nuestros ancestros nos han dejado ahí su gotica, como nos han dejado cosas para avanzar y evolucionar, también nos han dejado su dolor, su frustración. Y porque no creamos en él no quiere decir que no exista. A veces cargamos con eso. Y liberarlo a través de la conciencia es muy importante porque hoy le decía a una niña en una sesión que le decía, mira, no tenemos que saber por qué, ni para qué, ni quién. O sea, eso es rico, a mí me gusta eso. Yo sí investigo como un poco más, pero no necesito, solo con la intención de decir, siento algo ahí. ¿Qué siento? ¿Que es mío? Ay, sí, es mío, libéramelo. Que no es mío, ok, voy a dejar de cargarlo, elijo no cargarlo. Y esa elección te puede levantar al otro día sin el único en el cuello. Y es así, es impresionante. Sabes, oye, también en una conversación al almuerzo alguien me decía,
respira en esa sensación o en esa experiencia o en esa situación que te incomoda o no fluyes, solamente respira, no hagas nada más, respira. Todo el tiempo lo único que tienes que hacer es respirar, ni siquiera pensar qué es, ni qué fue, ni nada. El solo respirar va soltando eso que quedó energéticamente, porque lo que quedó fue energéticamente algo bloqueado en ti y lo sueltas con lo mismo, con lo más importante que tenemos como herramienta, que es nuestra respiración, que nos da la vida y se nos va también cuando nos morimos. Sí, a mí me encanta porque sí, eso yo lo digo mucho y es nuestro primer momento es una inhalación profunda y nuestro último momento es la exhalación. O sea, ¿qué más importante podemos tener en la vida que la respiración? Y por eso cuando lo hacemos consciente con el cuerpo no pide tanto, ¿sabes? El cuerpo no exige tanto. Lo único que el cuerpo sí requiere, como tantas otras cosas, es hábito. ¿Dónde marcamos diferencia? Y yo te lo digo. Yo tengo alumnos que realmente se comprometieron y se entrenaron y hoy en día son unos yogis, tanto que hace, inclusive hay un papá que me ayuda a mí cuando yo me tengo que ir y hace 8 años está conmigo por aquí. Hasta ahorita está certificándose, pero yo le confío una clase que yo me voy porque él ha estado dedicado, comprometido a su vida. Esos somos los que hacemos la diferencia, ¿sí? Esos son los quienes realmente cambiamos el mundo, porque hemos logrado cambiar nuestro mundo interior. Entonces a mí me dicen, pero ¿cómo haces? Qué rico, qué envidia, a ti que siempre te ha gustado. No, yo tenía muchos días que no quería, yo tenía muchos días que no me quería levantar, yo tenía muchos días que cuando tuve ese quiebre, tuve muchos años de depresión, tuve por lo menos 5 años de depresión, tuve fibromialgia, que hoy en día la identifico yo como fibromialgia, pero en ese momento yo iba a los médicos y me decían, ay, no puede ser fibromialgia porque lo único que sirve es el yoga y usted hace yoga. Pero yo hoy en día digo, mi cuerpo estaba tan tenso, yo estaba en una depresión como oculta, como con unas ganas de no estar aquí, de no asumir las responsabilidades, me parecía todo que era muy denso, muy pesado, en una tristeza que yo no lograba entender y el cuerpo me dolía. Yo no podía dormir del dolor del cuerpo físico, el cuerpo me ardía. Hasta el día que yo empecé a hacer mi masajito y yo le decía, cuéntame qué te pasa en el mat de yoga. Cuéntame, yo quiero que me digas qué pasó, yo quiero que esto ya no vuelva a pasar. Y hoy en día, todavía a veces en picos donde me tenso por algo, como que hay ese momento donde sale el dolorcito conocido y yo digo, no. Ese lugar donde estuvimos ya no estamos. Te voy a consentir y vas a relajarte, porque eso es un hábito con el que tú tuviste mucho tiempo, pero ya no es necesario, porque yo ya no estoy en este lugar. O sea que también le hablas a las células de tu cuerpo y lo tocas y usas el tacto para conectarte con lo que está allí guardado. Sabes que Joe Dispenza dice, the power that makes the body heals the body. El poder que hace al cuerpo también sana al cuerpo, ¿verdad? Esa inteligencia superior que de verdad nos construyó. Y hay algo en esa inteligencia que nos puede, pero es la misma palabra, porque la palabra que la estás usando aquí también y le hablas, la palabra también sana. Tal cual. La palabra tiene un poder increíble, pues por algo la tenemos desde la Biblia en el sentido no religioso, sino en ese sentido psicológico donde nos ayuda y nos aporta a nuestro crecimiento. Y es que todo fue creado por la palabra, o sea, imagínate el poder de la palabra. Lo que sucede es que las personas dicen, no, yo no creo en eso porque no hay coherencia. Entonces piensan una cosa, dicen otra, sienten otra, se mueven hacia otro camino, entonces no creen que nada funciona. Prefieren ir como borre hacia afuera, hacia el mundo donde los han educado, se quedan ahí sin cuestionar y no le permiten darle poder a eso que sí transforma. Y ahí es donde yo creo que todos los que estamos metidos en este mundo de bienestar y de conciencia, es donde hemos logrado conectar con eso. Pero yo te pregunto, ¿qué tan coherente eres? ¿Qué tanta coherencia hay? ¿Tu palabra y tus acciones van hacia lo mismo? ¿Lo que piensas por la noche en ese silencio o en meditación es lo mismo que lo que hablas y cómo lo hablas y lo que sientes? Porque ahí es donde es un trabajo que no todos conocemos, pero que es muy importante. Yo toda la vida, yo no soy la mejor, tengo
miles de defectos, yo me equivoco, tengo unas sombras que todavía me abrazan de infancia, yo voy por allá, las visito de vez en cuando, me hago cargo, a veces reacciono como cualquier persona, pero sí ha cambiado mi vida la conciencia, sí ha cambiado mirar hacia adentro, sí ha cambiado buscar coherencia. ¿Qué falta? Pues por eso estamos aquí, o si no ya hubiéramos ascendido hace bastante. Pero es Ujú. como esas metas interiores, personales, o sea, que son importantes tenerlas claras y definidas. O sea, ¿qué tan coherente soy yo? ¿Mi cuerpo lo cuido solo para que tenga una bonita forma o lo cuido para amarlo? Por ejemplo, volviendo al tema de las células, de tocarlos y de todo este tacto, en yoga hay prácticas que tienen mucho movimiento, hay prácticas que tienen, que te hace activar mucho, pero depende del momento. Hay otras prácticas muy yin, muy hacia lo descansado, lo tranquilo, sobre la conexión hacia el interior, que son maravillosas, que te permiten tocarte, sentirte, mover tus articulaciones, decirles de alguna manera gracias. Yo lo guío así, o sea, yo no tengo un estilo de yoga definido. ¿En qué sentido? En que no me he guiado por un maestro, pero yo comparto el yoga que ha transformado mi vida y que ha sido la suma de un camino recorrido a conciencia y con responsabilidad. Y pues por encima de eso tengo una mamá que cuando digo, ¿será esto yoga? No será yo, mamá, ayuda, ¿cómo lo ves tú? Y ella ha sido una maestra para mí en eso. Entonces tengo esa herramienta de ella ahí que me ayuda como a no desviarme mucho, pero tengo mi propio estilo. ¿Y cuál es ese estilo, Juanita? El que transformó mi vida, el que me ayudó a crear una práctica diaria, Ujú. a ser repetitiva, puede ser sencilla, o sea, no es pararse de cabeza, o sea, eso es rico, pero ese no puede ser el fin de conectar con mi cuerpo. Conectar con mi cuerpo es tener una práctica diaria para que mi cuerpo se exprese, tener una práctica diaria para observarlo y liberarlo. Sandra, cuando dices una práctica para las personas que no hacen yoga, puede ser un ejercicio, puede ser un deporte, puede ser caminar, Todo. algo que físicamente te lleve a mover tu cuerpo para que no se, o sea, para sentirlo vivo, para que sigan sus funciones como son, como deberían ser. Tal cual. Lo que yo más he tratado de promover es que el yoga es para todos y en todo momento, porque yoga no es el mar estirado haciendo el saludo al sol. Yoga es unión La entre mente. conexión. Ujú. Esto es Sí, yoga realmente, ¿sí? sí, sí. Eso significa unir mente y cuerpo. Yo puedo estar en mi zona de trabajo, lo he hecho con empresas. ¿Cómo te sientas en tu zona de trabajo? Ah, porque estás trabajado, no puedes. Mentiras. Yo tengo alumnas en coaching que muy ejecutivas han logrado instalar una práctica de yoga dentro de su escritorio, en una rutina de diario, de trabajar 8 y 10 horas diarias, teniendo familia, manejando con tráfico pesado, cambian las noticias por mantras, cambian el escritorio y el desorden por orden y definir que dentro de ese orden de escritorio también hay prioridades para ellas, como respirar, sentarse derechas, conocer su centro de poder, activar el pecho. Cuenta el centro de poder para las personas que no lo conocen aquí. Hay muchas personas que te conocen a ti, te Bueno, han hecho nosotros, así con saludo y tu hija también te ha dicho que eres la mejor mamá. el segundo centro es el de poder, pero ¿qué sucede con el tercero? El tercero, cuando nosotros activamos ese solecito que está representado como en la boca del estómago, es muy importante porque nos cambia la postura, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a él y lo atiendo, yo siempre les digo, mire, pueden no aprenderse los nombres. A mí los nombres en sánscrito y todo eso los respeto, pero yo digo, no quiero enredar porque yo quiero hacerlo fácil, ¿sí? Ujú, Entonces yo te digo, ¿cómo vamos a ese lugar donde es tu sol, ¿sí? Tu plexo solar que está aquí, en la boca, como acá, ¿sí? ujú, ujú. Entonces, en la boca del sol. Resulta que si yo no estoy ahí con poder, con fuerza de un sol, yo estoy así. Cuando yo asumo ese lugar, yo hago esto, ¿sí? Tú has visto que los adolescentes y los viejitos están en dos etapas de su vida que son bien fuertes, donde pierden como el objetivo, como quién soy, como para dónde voy, qué va a pasar conmigo. Y los dos caminan como emborobados, adolescentes y personas de tercera edad. ¿Has Mm, notado eso? no, Que los los adolescentes adolescentes, cogen sí, pero sí,
Un viejito, ¿cómo empieza a caminar? Como así, y arrastrar los piecitos, ¿cierto? Y a jorobarse, sí. Yo he tenido viejitos, personas adultas, que han cambiado esa postura. Digamos más bien personas de mayor edad, no viejos, no viejos. No, de sino personas de edad. Pero muy, o sea, de 85 te estoy hablando. He tenido por ahí 4 alumnos de 85 años. O sea, te estoy hablando de muy tercera edad, ¿sí? Que están perdiendo bueno, eso lo tuve hace muchos años, pero tuve ese regalo de esa experiencia. Ellos cambian, se fortalecen aquí, activan ese centro y su pecho, entonces son viejitos que no se ven tan viejitos porque su postura está abierta al mundo. Está diciendo, aquí estoy, yo soy, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el mensaje cuando tú estás así? No solo el mensaje exterior como te ve el vecino, es ¿qué le estás diciendo a tu cuerpo? ¿Hacia dónde van los pensamientos? A rumiar, hacia adentro, a cómo me siento, a me pasó esto, me duele lo otro, aquí para adentro. Cuando yo abro esto, cambia mi postura completamente. Pero no es abrir pecho, porque yo puedo estar con pecho abierto pero recogida. Este lugar en nuestra boca del estómago activa ese centro, activa como ese gran sol. Y solamente lo que estás diciendo es que solamente pensar, o sea, poner la intención de ponerlo allí, de verlo, abrirlo, fortalecerlo. Y reconocerlo desde el cuerpo, ¿no? Como que te cambie. Entonces, mis alumnas son, uy, no, yo cada vez que me doy cuenta que soy así, empiezo activándolo. Pero cambia. Yo he tenido alumnos, los hombres, que tienden a ser un poco menos flexible en mis prácticas, lo he visto, ¿no? No quiero segmentar femenino, masculino, pero realmente los hombres tienden con los años a perder menos flexibilidad, a perder más flexibilidad. Yo cuando tuve grupos grandes donde eran mixtos, me aterraba, yo decía, este hombre era tan grande y yo no lo había visto. Me llamaba más la atención con los hombres porque realmente cambiaban tanto su postura que se veían bastante más grandes. Entonces, realmente genera un cambio en nosotros. Y lo otro es, si yo quiero proyectar, sentirme fuerte, segura, quiero dar mi opinión, que sea valiosa, que el otro conecte conmigo, yo lo voy a poder hacer desde este lugar. Es muy difícil, es muy difícil porque mi corporalidad, mi conciencia corporal, mi conexión con el cuerpo siempre está hablando. Siempre está. Y estás diciendo, siempre está hablando en la postura, cómo caminamos, los dolores, las enfermedades, todo nos está hablando en nuestro cuerpo. Todo. Es que lo que pasa es que no estamos todavía. Yo creo que estamos entrando ya. Yo sí tengo esa fe profunda en que estamos entrando porque cada vez somos más. Y como llevo en este camino 15, no, pues por lo menos 20 años, cuando fui mamá, empecé mucho con mi mamá, cuando quedé embarazada, sino que tuve muchas situaciones que me mandaron a cama, entonces no era como yo quería porque yo me imaginaba haciendo mucho yoga embarazada y no fue posible con ninguno de mis 2 embarazos. Pero digamos que ahí realmente fue cuando empecé, como con más conciencia. Yo cuando quedé embarazada de mi hijo mayor tenía 28 años. Entonces realmente ahí empezó como mayor la conexión con el cuerpo, con la conciencia, lo que le quería transmitir, cómo era. Y yo te digo, en ese momento yo no tenía tanto conocimiento, pero tenía un deseo profundo de conectar, de abrirme al mundo, de entregarle algo distinto. Y esa intención cambió todo, porque me fue llevando paso a paso, sin afán, no queriendo llegar de una a todo, porque la vida me iba poniendo obstáculos, sino fluyendo a través de ellos y pudiendo alcanzar poco a poco y esa conexión. Hoy en día mis hijas no hacen yoga, pero a mí no me afana, porque están viendo el ejemplo de su mamá todos los días levantada haciendo una práctica, buscando un momento para meditar durante el día. En la noche siempre saben que, chavitas, voy a meditar. Eso se queda en las células de ellas, eso ya está impreso. Entonces, no hay pierde. Cuéntanos un poquito de esa meditación, como los beneficios de la meditación y por qué son tan importantes en tu cuerpo como herramienta de conciencia, la meditación que hace. Bueno, yo creo que más allá de que hablemos de la meditación que hace Juanita, es como la meditación a través del movimiento. Okay. Porque es bien importante cómo el cuerpo puede volverse una meditación consciente, ¿sí? Hay personas que les cuesta sentarse. Yo tengo muchos alumnos que están sentados y les pica el alma, les rasca. Sí, eso
Y a todos nos pasó. Cuando yo empecé en forma en el 2009, eso a mí que no me estorbaba, o sea, hasta el pelo. Yo me quería quitar todo, porque todo me picaba. Pero tú puedes, la meditación es como una decisión para mí. La meditación es conectar con ese movimiento. Yo tengo personas que les gusta mucho meditar activamente, pintando, dibujando, tejiendo, moviéndose, dando la vuelta al parque, no haciendo ejercicio, caminando, hablando por teléfono, no. Cada paso, observando la naturaleza, percibiendo las semillas, dándose cuenta que nació una florecita, que tal mática donde siempre pasan ahora floreció. Eso se llama meditar activamente. Y es lo que no estamos acostumbrados. Pero volviendo al tema de que esto se está creando, es que la gente sí está necesitando esto. Entonces, ya tú dices meditación y todo el mundo, ¡oh, qué delicia! ¡Wow, qué rico! Yo quiero. Pero Afortunadamente eso está cambiando. sí, lo que no saben las personas es que hay muchos tipos de meditación y que se adapta para cada uno, porque ya se acabó ese viejo tiempo donde tenías que vestirte de blanco y toda la esquina, absoluto silencio, un incienso. Eso ya no, o sea, puedes hacerlo, no quiere decir que esté mal, quiere decir que no necesitas eso para entrar en un estado meditativo. Yo tuve un programa de madres cabezas de familia con el gobierno, donde les enseñé a esas mamitas a meditar, estrato 1 y 2 en Colombia, y aprendieron a meditar lavándolos, porque era el único instante que tenían para ellas. Entonces les enseñé que olían el jabón, cogían la esponja, qué sensaciones corporales había en su mano, cómo era su corporalidad lavando la loza, cómo se iba el mugre, la comida, cómo quedaba el plato después. En un programa, creo que fue de 3 meses, si no estoy mal, las señoras se me botaban encima a darme abrazos y agradecer, que nunca se imagina. Imagínate un estrato 1 y 2 con acceso a aprender a meditar. Sí. Y es a reconocer esa presencia en ellas, ¿no? Tan sencillo como era lavando la loza, que además lo podemos hacer todos. Yo ya después de eso, después de ver los cambios, pues eso se puede integrar en todo. Por ejemplo, en el Transmilenio, en los servicios públicos, en esperar en una parada. ¿Yo qué hago? Escuchando cosas o rumiando mis pensamientos en un paradero esperando a que me recojan. Cuando puedo enraizar, tener conciencia corporal, puedo hacerme 3 respiraciones y entrar a ese transporte de otra manera. ¿Tú te imaginas el mundo en esas cómo estaríamos? No, o sea, si hacemos todos más conciencia y miramos todos más hacia adentro, no hacemos tanta polución de nuestros pensamientos y no estaría el mundo como está, porque el mundo está así, es por la polución de nuestros pensamientos. O sea, si vemos la responsabilidad, todos hemos hecho Todos. todo esto que hemos creado. Eso es, no, nadie se salva, o sea, todos somos. Cuando alguien me pregunta a mí de política, yo digo, mira, yo prefiero confiar que criticar, porque cuando algo no funciona, yo quiero sumar de la esperanza, quiero sumar en la esperanza, no en la crítica y en el juicio. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos juicios que hacemos, porque entre más seamos, pues estamos, por ejemplo, hoy salí a hacer una vuelta caminando y le decía a mi hija que sorprendía que escuchaba a las personas diciendo, uy, este sol tan divino es de pura lluvia. ¿Qué aguacero que cayó después? Y yo decía, ¿cómo es que yo quería coger a todas esas personas que hablaron, unirlas y decirles, por favor, hablemos de lo que sí queremos? ¿Sí? Hablemos de lo que sí. Yo después veía llover y yo decía, Dios, pero yo ahí me hice una meditación de cuando estaba lloviendo, como a las 4 de la tarde, y cuando terminé, salió el sol y voy y le tomo el pelo a mi hija y le digo, pero también fui creadora, porque yo sí declaré el sol, porque volvió a salir. Y es que estás diciendo ahí algo muy importante con nuestra herramienta, cuerpo como herramienta de conciencia, y es creamos nuestra realidad. Desde nuestros pensamientos creamos nuestra realidad. Y es otro punto ahí para crear conciencia, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino también en nuestra mente. Entonces, De la mente, porque me apasiona y la mente nos lleva como a todo. Ese poder que hay ahí, creadores increíbles, increíbles. O sea, eso sí que, o sea, el cuerpo es una herramienta. Tenemos varias herramientas y podemos atenderlas todas, bonita. Pero si yo no atiendo el cuerpo, ¿qué va a pasar conmigo? Porque yo puedo pensar, yo tengo alumnos, he tenido alumnos en coaching más que en yoga,
que pueden entrenar su mente, pero si no mueven su cuerpo no vamos para ningún lado. Por eso es importante esa coherencia. Yo a punta de quererme sentir sano, no puedo estar solo sano, ¿sí? A punta de decir que mi cuerpo está bien, no puedo. Yo necesito moverlo, necesito entrar en la acción, porque así está declarado y así funciona la ley. ¿Cuál ley? La del bienestar, la de crear, la de que yo sea una creadora de mi vida, Ujú, que es lo que, si tú ves mi página donde yo más hablo de eso. Somos ujú. creadores a través de cuerpo, a través de mente, a través de emociones, que es el corazón, y a través de ese espacio que nos acompaña. Porque yo puedo querer una gran vida, pero si el espacio está en desorden permanentemente, ¿qué estoy creando? No hay coherencia. La vida nos exige coherencia. Entonces, si yo quiero un cuerpo sano, no solamente es desearlo y pensarlo y sentirlo y respirarlo, tengo que moverme así. Muévalo. Y también el alimento, ¿no? Claro. El alimento funciona porque si yo como basura, pues ¿qué está entrando? Pero yo creo mucho que antes de preocuparme por qué voy a comer, preocúpame qué le doy, qué sale de mi boca, o sea, cómo hablo, cómo, porque personas que yo conozco que comen divinamente, pero juzgan a la paralelo, pero se ven un noticiero comiendo, pero están pendientes más de lo de afuera que lo de adentro. Yo te digo, ¿de qué nos sirve comer sano? Mm, Nada, ¿sí? ujú. Entonces, si vamos a empezar, si las personas están escuchando esto y están en un nivel básico, primero conciencia con tu cuerpo, o sea, respira tu cuerpo, porque además ahí se quedan muchas emociones guardadas, Tú muchas. dices mucho habita tu cuerpo, que me parece lindísimo. Me encanta. Aunque tú y yo tenemos una cantidad de frases muy similares, son muchas palabras lindas. Yo pienso que eso fue lo que yo hice inconscientemente, habité mi cuerpo. Me fui a mi cuerpo a mirar qué pasaba, por qué no, cuál era la sombra, cuál era la luz. Hablando de sombras y luces, ¿con qué patrones vengo? ¿Con qué patrones me creé? ¿Cuáles son mis defensas psicológicas? Eso es muy importante. A veces creemos que como la vida fue así de dura, entonces yo tengo derecho a responder feo, a vivir brava, a no ser amable porque la vida me ha tratado mal. No, no, eso es una defensa psicológica. ¿Sí? No, yo tengo que escarbarme mucho adentro, yo tengo que tener esa responsabilidad de ir hacia adentro y conectar con mi interior. Ahí fue donde yo entendí, yo ya sé por qué estudié diseño de interiores, pero no era ese interior el que yo creía. Mm, Ese diseño de interiores me llevó solo a amar el espacio. Yo amo el espacio, yo entro a un espacio y el espacio me habla completamente. Yo hice unos talleres que se llamaban mi casa como un espacio vivo cuando estábamos en pandemia. Yo decía que la gente sepa que ese espacio donde vive tiene vida propia. No es, ujú. no es una casa, un lugar cuadrado lleno de ladrillos, no. ¿Cómo lo estoy cuidando? ¿Cómo lo estoy acompañando? ¿Cómo ese espacio me acompaña y yo lo habito afuera? ¿Sí? Entonces ahí fue donde dije, ok, ya entendí por qué estudié diseño de interiores, pero realmente mi pasión es el interior del ser humano. Esa es mi verdadera. Y a eso es lo que te dedicas tú, ayudar a encontrar a las personas a conectar otra vez con su ser, Exactamente. a crear, que lo dices también, a crear desde el creo lo que quiero crear. Tal cual. Una frase tuya. Sí, qué linda. Mira que antes nos decían ver para creer, ¿te acuerdas? Sí. Ver para creer. Y yo les digo, eso cuando hay personas más jóvenes tal vez no lo tienen tan ahí, tan presente, pero personas de nuestra generación sí tienen eso muy claro porque nos decían ver para creer. Y yo te Ujú, digo, el tiempo de hoy, esta nueva tierra nos dice creer para crear. Si tú no ujú. te la crees, no hay manera. Necesitas creer. Y yo les digo a muchas personas que llegan muy mentales, muy cuadradas, muy con unos paradigmas como muy estructurados, les digo, pero eso, me dice, pero es que eso me suena como a cuento chino, como a una fábula, como eso que hablas tú de que uno tiene el poder adentro, que uno crea, ¿no? Y les digo yo, pero eso que traes estructurado te ha servido para crear la vida que quieres. No, estoy mal con mi esposo o con mi esposa, no tengo no sé qué, no he logrado esto, solo como que se han dedicado a crear cosas afuera materiales. Y les digo, y si eso no te ha servido, ¿por qué no le apostamos a eso que te parece tan mágico? A ver qué pasa, ¿sí? Porque necesitamos que empieces a creer para que puedas crear tu vida. Somos creadores permanentemente.
constantemente. Si yo creo que mi cuerpo ya está viejo y está enfermo porque está viejo, ¿quién me saca de ahí si el cuerpo va a hacer de todo para darte la razón? El cuerpo no se va a salir de ahí. Tú necesitas abrir una esperanza de crear algo distinto. Siquiera la esperanza, es que no te están pidiendo nada más. Ten un poco de esperanza, abre una ventanita donde te dé un poco de luz y empieza a cuestionar, ya que somos tan mentales, cuestionemos a nuestro favor. ¿Qué tal y si? Ok, el sistema está terrible, pero ¿qué tal si a mí me toca? Porque a mí, yo te digo, donde yo voy es una magia increíble, o sea, un día alguien me decía, pero es que andar con usted es una delicia, porque todo como que, yo decía, porque es que no le doy cabida a la negatividad. Y si llega la situación difícil, ojo con eso, si llega, fluimos y nos la gozamos, porque pues por algo llegó para aprender algo, ¿sí? Entonces, yo quiero entrar a ese lugar, yo deseo profundamente entrar a ese lugar. Si no entré, pues no me correspondía, no era mi momento, pero generalmente como lo sueltas, lo visualizas, lo sientes, lo declaras, vas con alegría, pues te abren las puertas para entrar. Yo he ido a cine un par de veces donde no hay sillas y la señora me dice, ay, ya no va a entrar más, hágase en la de los handicaps. Me toca mejor silla, mejor vista, o sea, cosas como esas donde tú sabes que si le pones una buena energía porque has creído para crear, el mundo te va a decir tienes la razón, porque eso es lo que yo he encontrado en mi experiencia, Juanita, que siempre la vida nos da la razón. Cuando eres negativo, la vida coge y te muestra todo. Cuando eres víctima, la vida te da más para victimizarte. Cuando eres contraído de cuerpo, tieso, no quieres conectar porque te duele todo, porque pobrecita yo, que me pasó, que no tengo, que no hago, que no puedo. La vida te da la razón para que no puedas, para que no tengas, para que no liberes. Eres un creador permanentemente. Lo que pasa es que no somos responsables, no somos lo suficientemente responsables para hacernos cargo de crear nuestra realidad. Y volvemos otra vez al punto también anterior. No nos observamos permanentemente para saber qué está el cuerpo diciéndonos de que no somos responsables y que no estamos viendo lo que estamos creando. Entonces regresamos también nuevamente al cuerpo, a las emociones, porque las emociones también te están hablando de lo que está pasando en tu cuerpo, de cómo te estás relacionando con las personas. Eso es precioso, ese tema es divino porque mira que, por ejemplo, a mí que yo digo, ay, me sé de la 1 al 10 hasta el 7, que eso es alto. Y sin embargo, mi cuerpo a veces, el otro día tenía pues como varias situaciones aquí familiares y yo iba a meditar y una arritmia cardíaca. Y yo, wow, siendo mi corazón. Y ese corazón me iba a costar y el corazón, claro, tenía ansiedad. ¿Sí? Lo pude identificar como ansiedad. Ah, es que tal cosa me está preocupando. Estoy preocupado, pues estoy allá afuera. No, venga, estamos en el presente. ¿Qué me importa hoy? El presente. ¿Dónde puedo solucionar? En el hoy. ¿Voy a poder saber si eso que estoy pensando va a ser real o no? No, no puedo todavía saberlo. Entonces, vente para acá, te traigo con amorcito y te digo, deja ese hábito de ir a estar tratando de conectarte con la vida en el mañana y vente para acá porque esa niña me hablaba era de pura ansiedad y nos pasa, pero ¿cuál es la diferencia? Que ya la puedes atender, que ya te haces cargo. Esa es la diferencia, eso es lo que marca la diferencia. Es mi intención a quererme escuchar. No es hay gente que lo vende como que siempre estés bien. A mí me encantan los módulos que he hecho en empresas con temas de felicidad, transformar una organizacional, pero no te estoy vendiendo que es que vas a ser feliz 24/7. Eso no existe, eso no es real. Es importante identificar que vendrán emociones, que puedes mantener una emoción de alta vibración, porque las emociones tienen frecuencias, pero no quiere decir que no puedas bajarte a la tristeza, pero es que hay maneras de asumir la tristeza. Cuando yo asumo, cuando yo la vivo, cuando me pongo los patines y la vivo ahí y la veo como una posibilidad de transitarme, de habitarme y de dejarla ir a través de la respiración, la estoy viviendo distinto porque ya no soy víctima. La estoy viendo distinto porque no la estoy atrayendo más para mantenerla, porque entre más me paro ahí, más la sostengo. ¿Sí? Un día mi
hija mayor le pasó una situación y me decía, mamá, yo quería llorar, yo me vine muy mal. Y cuando llegué a la casa lloré y dije, listo, ya, porque sé que entre más me demore, más me sostengo ahí y no me va a traer nada de lo bueno que yo quiera. Yo dije, wow, ya logré el trabajo ahí, ¿sí? Sí, claro. No sostener, bueno, que a veces nos dura días, abracémosla por días, pero busquemos cosas que nos la vayan elevando. De eso se trata la felicidad, Juanita. No se trata de estar modo happy todo el día y ocultando las emociones, ¿no? Pues sí, hay tristezas, pero hay modos de vivir la tristeza. Y eso ha sido el mayor, si te puedo ser muy sincera de todo, como yo empecé con una tristeza tan profunda, con un vacío tan profundo este camino, el mayor regalo que he tenido al día de hoy es puedo transitar espacios de tristeza, de miedo, de vacío, muy distintos a cuando yo lo viví hace 15 años. No porque sean diferentes de la situación que viví, porque esa situación la juzga es tu mente, porque hay situaciones muy dolorosas que así no se traten de enfermedad y muerte, tu corazón también se arruga. quiebra, sí, y mucho. Porque todo el mío no se quiebra, el mío solamente se arruga. Yo no quiero que se quiebre. Bueno, sí, eso es verdad, se arruga y se arrugan bastante. Entonces, hay maneras de transitarlo, hay maneras de transitar esa tristeza, ese vacío, ese no saber qué hacer, esa incertidumbre y esa ansiedad que nos genera lo que llegue en la vida, pero es cómo la voy a asumir, cómo me va a parar frente a ella. Eso es una elección que tenemos cada uno y creo que eso es algo que nos tenemos que llevar el día de hoy. ¿Qué elección estoy haciendo yo frente a lo que vivo? ¿Estoy atendiendo mi cuerpo para vivirlo? Porque el cuerpo es una de las herramientas. Pero ¿desde dónde abordo aquello que me parece tan difícil? ¿Desde dónde estoy? Y sabes otra lección que dijiste hace un ratico y es a través de la reflexión y las preguntas que te vas haciendo, o sea, preguntarte, no quedarte solamente absorta en lo que está pasando, sino preguntarte por qué lo estoy sintiendo, dónde se quedó localizado en el cuerpo, qué pasó en el momento que sentí, con quién pasó esto. O sea, esas preguntas van ayudándote a hacer conciencia del momento para soltarlo. Es que yo digo, eso es lo que hace un coach. Es que somos el coach. A propósito, gracias por los corazoncitos que nos ponen, porque eso sirve una cantidad de Instagram. No sé por qué, pero sirve. Qué lindo. Cada uno somos nuestro propio coach, nuestro propio mentor, nuestro propio maestro. Yo digo, esa búsqueda de maestros afuera, no. Inspírate de pronto en alguien, pero pregúntate tú, sé tú tu propio maestro, sé tú tu propio coach. Hazte esas preguntas poderosas. Obsérvate desde el amor, porque un coach no te juzga, un coach no está ahí, oye, pero ¿por qué hiciste eso? No, no es eso. Un coach está para hacerte preguntas poderosas para que tú misma te des cuenta. Un mentor está para contarte cómo le funcionó a él y qué puedes tomar, pero tú eres el que toma la elección, ¿sí? Llegó el tiempo de ser absolutamente responsables, Juanita, y esa es la palabra que yo siento que más le incomoda a las personas. Es que eso es uno de hacerse cargo que uno crea todo, hasta lo maluco, lo bien. Eso no es para todo el mundo. A mí me costó mucho, a mí me costó, siendo sincera, me costó mucho como empezaste la charla como diciendo, tú lo creaste, eres consciente que lo creaste porque hace poco tuviste una charla de esas. Cuando yo ya lo entendí, yo decía, miércoles, yo que andaba pensando, a ver, en estas emociones tan profundas que he vivido, tan duras, pero hoy en día entiendo que todo tiene un para qué. Hoy en día pregunto más mis para qué que mis por qué. Y me funciona. Y sabes que a pesar de estar en este camino, como tú decías, a veces como que uno está en reversa y no importa que esté en reversa, ¿cierto? Porque en ese reversa logras hacerte consciente, aún en la reversa, hoy en día logro hacerme consciente de lo que está pasando y salir como lo que te decía del aeropuerto o cuando estoy de mal genio, poder ver, pero ¿por qué estoy de mal genio? ¿Por qué me dejé salir de control? O sea, la rabia es una de las emociones, así como tú decías de la tristeza, la rabia es una otra emoción que
salta sin control y a menos que la vayas aprendiendo a, como a manejar o a controlar o a dominar, a ser consciente de lo que está pasando y por qué te pasa, o si no, mira a ver una persona cuando está de mal genio manejando, o sea, se vuelve imposible, pero si respira, y respirar ahí es muy importante, vuelve otra vez a estar consciente de lo que está haciendo y a soltar lo que no necesita, ¿verdad? Tal cual. Pero hay algo que es muy importante y es la conciencia. No puedo cambiar nada a lo que yo no le pongo conciencia. Para mí la conciencia es una lamparita, es encender en ese cuartico oscuro una gran lámpara, una lucecita, que te permite aceptar lo que estás viviendo para poderlo transformar. Pero no hay manera que transformemos aquello de lo que no nos responsabilizamos. Si yo no acepto ser mal geniada, si yo no acepto ser reactiva, si yo no acepto ser X, Y, Z, ¿cómo lo voy a cambiar? Si no lo veo, ¿cómo lo cambio? La meditación hace cosas increíbles en tu cerebro, pero necesitas conciencia, van a fortalecer muchas cosas en tu cerebro, va a cambiar muchos caminos neuronales. Pero la conciencia es lo que va a ayudar a que tú le pongas esa guía hacia dónde si quieres ser. ¿Quién quieres ser? ¿Cómo te quieres, en quién te quieres convertir? ¿En una persona más amable, más tranquila, menos reactiva, más feliz en la vida? Por ejemplo, yo ayer les estoy enseñando a mis alumnos una cosa divina que ojalá algún día podamos hacer, y es hacer el yoga nidra, que hoy en día se escucha bastante. Yo fui iniciada por ese Swami Satyananda, y él trajo Explica un momentico el yoga nidra, ¿qué es? Yoga nidra es un estado de relajación profundo, pero no es solamente relajarnos, es entrar en un estado de nidra tan profundo donde tú puedes direccionar muchas cosas en tu cuerpo, ¿sí? Puedes entrar a sanar temas mentales, emocionales y físicos. Entonces no es una relajación cualquiera, entras en estados muy profundos, y el estado de nidra se dice que podemos anclar un sankalpa. ¿Qué es el sankalpa? Un deseo que tú tengas. Ahorita estoy entrenando un grupo que me tiene fascinada porque he tenido muchas cosas lindas en este tiempo de personas que han venido, que anclaron en procesos conmigo el sankalpa, y en mi vida lo transformó. Eso gracias a mi mamá, que me lo insistió que lo hiciera a pesar de mi aburrimiento, mi jartera, mi todo. Entonces el sankalpa es una semilla muy poderosa, pero yo la tengo que hacer con conciencia, de saber realmente en quién me quiero convertir, qué quiero hacer, qué cambiaría mi vida. Y lo mismo nos pasa afuera, Juanita. Si yo no tengo esa conciencia y no sé para dónde voy, ¿qué voy a hacer? O sea, solo sentarme a meditar esperando que la vida cambie, no va a cambiar. Va a mejorar, porque la meditación siempre te va a mejorar la vida. Siempre. La conciencia corporal siempre te va a aportar, pero estás desperdiciando si no sabes hacia dónde quieres, si no sabes cómo quieres, si no eres consciente de lo que sí tienes que ponerle luz. Hay que ponerle luz a esas sombras. Y esa intención cambia todo. O sea, cuando tú pones, haciendo un trabajo de tejer mandala de vida, personas que tejen divinamente, y cuando ya estás intencionando que lo estás haciendo para ver tu mandala de vida, cambia totalmente, mejora totalmente, o encuentras los lugares donde estás atrancado. También con otra persona que tuvimos aquí en Tertulias, que es Armónica 1111. Y todas estas personas nuevamente, Sandra, muchísimas gracias. Tenemos que volver otra vez a tenerte aquí en Tertulias para hablar de ese punto que acabas de dejarnos, como nos dejaste el pasabocas. Eso es como los terapistas, que el paciente dice el problema, que era el profundo a último momento cuando ya terminó la sesión. Ay, Juanita, gracias a ti por invitarme. Estoy muy feliz de compartir este espacio contigo, y gracias por darme la oportunidad de contar mi historia. No, gracias a ti, a todos ustedes por habernos acompañado. Nuevamente los espero el próximo miércoles a las 6 de la tarde hora Colombia, o a la 1 de la tarde cuando tenemos algún invitado que sea de otro lado. Sandra Perdomo, su Instagram es Sandra Perdomo, creo, y creo, ya saben por qué ese creo, es muy profundo, es muy especial. Espero que la sigan. Y si nos puedes contar también para compartirlo en mi grupo de WhatsApp, la comunidad que tengo, de lo que haces del yoga o de los cursos que das, por favor, claro, compártelo, y lo hago con todos ustedes. La puedes seguir en su Instagram, su website. Muchísimas gracias a todos.